La voz de Dios tiene la capacidad de trasladarnos de nuestra situación actual a una completamente distinta en menos de un segundo. La voz de Dios tiene la capacidad de transformar todo nuestro entorno y todo lo que somos. La voz de Dios es tan poderosa y es tan necesario que podamos entender la voz de Dios. Amén. Cuando entendemos la voz de Dios, la iglesia se vuelve apostólica, verdaderamente apostólica. No solo por el cartel que podamos poner afuera, no solo por el título que podamos ostentar, sino verdaderamente apostólica, porque la voz es lo que Dios siempre envía. Amén. ¿Está aquí, verdad? Parece que llegó cansado anoche y no durmió suficiente. ¿Cuántos están dispuestos a que la voz impacte lo más profundo de su ser? Vaya conmigo a Salmos 105:8. Salmos 105:8. Y yo sé que muchos de ustedes vinieron porque dicen: Señor, yo quiero entender esto de lo apostólico, yo quiero entender cómo opera, cómo funciona, yo quiero vivirlo en realidad, pero vivirlo bien. No vivir algo trucho, como dicen en Chile, cuando algo está un poco arreglado. Para eso necesitamos ir a lo profundo, necesitamos ir al origen de las cosas. Amén. Necesitamos ir a la sustancia que le da forma a esto que llamamos lo apostólico, a esto que llamamos iglesia apostólica. Y para entender esto necesitamos la esencia de Dios cuando Él envía algo. Amén. Cuando Él decide soltar algo. Todo lo que Dios envía, todo lo que Dios suelta, lo hace a través de su voz. Amén. Entonces es imposible una iglesia apostólica que no entiende la voz de Dios. Es imposible considerar a alguien apóstol o que alguien se quiera considerar a sí mismo apóstol si no entiende la voz de Dios. Porque lo que Dios envía primero es su voz. Él envió al verbo y el verbo se hizo carne. Hebreos dice apóstol del Padre. El verbo, la voz, se hizo carne, habitó entre nosotros. Amén. Porque fue enviada, pudo entrar y pudo lograr lo que tenía que hacer. Como dijo el Señor, yo envío una palabra y esa palabra va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. Amén. Entonces lo apostólico está íntimamente ligado con el entendimiento de la voz. Porque solo la voz va a cumplir el propósito para lo cual fue enviada. Amén. Alguien diga amén. Amén. Ok. Salmo 105:8. Dice: se acordó para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones? Se acordó para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. El término palabra en español que acabamos de leer, en el original es davar. Davar es una palabra de Dios, es una voz de Dios que es soltada, que no se puede restringir solamente a algo que se oye físicamente. Davar es una voz que se suelta, que a la vez es una atmósfera. Amén. Es una voz que sale, pero al mismo tiempo es una atmósfera que se manifiesta. Davar no es solo algo que yo oigo físicamente, sino que es una atmósfera que se desarrolla en medio nuestro, que yo puedo decir estamos en medio del davar. Amén, ¿me va siguiendo? Es una voz que se puede hacer carne. Dice que le envió ese davar por 1000 generaciones. Cuando el judío hablaba del Génesis, y cuando Dios dice sea la luz, sale la voz de Dios y ordena sea la luz. Esa voz de Dios, dice el judío, es el davar. El davar sale
Aun cuando no hay oídos para oírla, porque no han sido creados en el hombre, el dabar sale sin la necesidad de un sonido físico, porque el dabar es mucho más que esa forma de voz. ¿Me va siguiendo? Cuando Dios habló, no había un hombre que escuchara. ¿Me va siguiendo? No había sido creado. No había aire que transportara el sonido. ¿Cuántos saben que en el espacio uno habla y no lo escucha nadie? Porque no hay sonido, no hay aire que transporte las ondas de sonido. ¿Amén? Pero el dabar no requiere de estas cosas, porque es mayor, porque es eterno, porque sale de Dios, porque es Espíritu de Dios que sale, amén, y se manifiesta a nosotros como una voz. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios envía el dabar, suelta el dabar. Lo que Él siempre envía primero es un dabar. Dice que Él envió el dabar para 1000 generaciones. O sea que su voz no está restringida al tiempo ni al espacio. Amén, ¿me va siguiendo? Su voz puede transmitir una idea de Dios por muchas generaciones, en diferentes décadas, en diferentes siglos. Amén. Entonces, entender lo apostólico se requiere conocer el dabar, entender esa voz de Dios. De otra manera no puedo ser un perito arquitecto, o una iglesia apostólica no puede ser arquitecta de la ciudad. Amén. No puede ser una iglesia que funcione como un arquitecto de la ciudad si no entiende la voz de Dios. ¿Con qué planos va a edificar? ¿Con qué dirección va a poner las cosas que quiere poner? Necesita estar envuelta en la voz. Amén. Si no, solo va a edificar lo que hay en su corazón, y es algo que no le va a durar más de 10 años. Después de 10 años se va a volver irrelevante, va a perder influencia, porque como cada 10 años y cada 40 años las generaciones cambian, cada generación tiene su propio deseo, cada generación su propia inclinación, la que Dios mismo pone en su interior. Amén. Y lo que es construido en base al contexto histórico, en base a la idea del momento y no a la voz de Dios, termina por caer con el tiempo. Amén. Una manera de llamarle a eso religión. Pero la religión no solo está dentro de los templos, está dentro de las empresas también. ¿Me va siguiendo? Cuando no está el dabar, lo único que nos queda es crear religión. Cuando no está la voz de Dios. ¿Se acuerda de Jeremías? Jeremías va al alfarero, Dios le dice, ve al alfarero. Uno dice, ¿por qué Dios no le muestra una visión y le ahorra el camino, verdad? Pero Dios le dice, párate, te voy a llevar donde el alfarero. Y él va al alfarero, dice que observa al alfarero haciendo un jarro, ¿verdad? Y lo está moldeando ahí con el barro. Y mientras Jeremías lo ve, el dabar lo envuelve. Amén. No era la primera vez que el alfarero hacía un jarro. O sea, quizás había hecho cientos de jarros antes de ese día. Pero como Jeremías está envuelto en el dabar, cuando él obedece a ese dabar, todo lo que está a su alrededor se vuelve profético para él. ¿Me va siguiendo? Porque el dabar es una experiencia. El dabar se hace carne. Está aquí. El dabar no es algo solamente que necesito oír en lo físico. El dabar es una vivencia. Es algo que te envuelve, es una atmósfera que se levanta contigo en la mañana. Amén. En donde tú puedes ir por la calle, ver un letrero de una publicidad y Dios hablarte con ese letrero. Pero el letrero siempre estuvo ahí. El tema es que como estás envuelto en el dabar, Dios puede usar todo lo que está a tu alrededor para hablarte. Amén, ¿me va siguiendo? Se vuelve profético. Porque estás envuelto en un dabar. Entonces necesito comprender la voz de Dios si realmente quiero tener una iglesia apostólica, manifestar lo apostólico genuino de Dios, que no tiene que ver con un título, que no tiene que ver con una forma de vestirse, de hacer, de actuar, con formas, con estructuras en sí mismo, sino con una esencia. Amén.
con una esencia que está íntimamente relacionada a lo único que Dios envía, su voz. ¿Me va siguiendo? Apóstol viene de apóstolos, enviado. Enviado, una voz que es enviada. Vaya conmigo a Jueces 6:29. Jueces 6:29. Dios no hace nada sin soltar su voz. Bueno, hay un versículo que dice, Dios no hace nada sin decírselo a los profetas. Amén. Pero se lo dice a los profetas porque los profetas están escuchando, básicamente. De hecho, el profeta no es tanto bla, 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 sino más oír. Alguien diga amén a eso. 90% oído. 90% oído. Oído y carácter, porque para oír bien hay que tener carácter. Amén. Y el otro 10% ahí, los dones, lo que usted quiera poner. Y Dios tiene de todo tipo de profetas, así que en ese 10% cabe de todo. Amén. Cabe del profeta más calladito, así, tranquilito, a lo Moisés, hombre más humilde de la tierra. Aleluyita. Como cabe también un Elías. ¡Fuego! En ese 10%. El otro 90% es oír la voz. Oír la voz. De hecho, Apocalipsis dice a vuestros hermanos los profetas, toda la iglesia se vuelve profética. Alguien diga amén. Toda la iglesia se vuelve profética cuando aprende que se alimenta de la voz. Que no solo de pan vive el hombre, sino de la voz que sale de la boca de Dios. Jueces 6:29 dice, y decían unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, y luego viene toda la historia, ¿verdad? Pero cuando ellos dicen, ¿quién ha hecho esto? ¿Se acuerda que Gedeón había roto los ídolos de Baal? Ellos se levantan, ven los ídolos rotos. En el original nuestro dice, ¿quién ha hecho esto? En el hebreo dice, ¿quién ha hecho este dabar? ¿Quién ha hecho este dabar? Dicen ellos. Porque al ver los ídolos rotos, ellos entienden que ha sido soltada esa atmósfera y alguien se levantó y rompió los ídolos. Está aquí. ¿Quién ha hecho este dabar? Dicen ellos. ¿De dónde salió esa atmósfera? ¿De dónde salió esa voz? ¿Quién fue enviado? Y desde ese día le pusieron a Gedeón, ¿se acuerda, verdad? Baal pelee contra ti. Porque lo querían matar por haber destruido los ídolos de Baal. Y le dijeron, ¿pero por qué? Deja que Baal pelee sus batallas solo. ¿No es Dios? Bueno, que pelee contra Gedeón. Y desde ese día le pusieron, Baal pelee contra ti. A Gedeón no le hacía problema eso en realidad. Porque el dabar estaba envolviéndolo. Amén, está acá. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con el envío de Dios sobre ti que no hace clic hasta que entiendas la voz de Dios. Hasta que comprendas cómo opera este dabar de Dios. Amén. Porque si no entendemos el dabar de Dios, es imposible manifestar el envío de Dios. Ok. Vaya conmigo a Job 7:11. Job 7:11. Es tan tremendo esto que cuando Dios crea al hombre, si le da algo que lo diferencia de toda la creación es su capacidad de hablar. Amén. De hecho, si nosotros no supiéramos hablar, más difícil se nos haría entender lo que estamos oyendo hoy. Trate de hacer hablar un perrito. Repite conmigo. Lo va a mirar así con cara de, ¿y a este qué le dio?
El lenguaje ha sido la tecnología del ser humano. El lenguaje hizo que el ser humano sobreviviera a toda catástrofe. Hizo que el ser humano sobreviviera a los terremotos. En Chile, por ejemplo, los terremotos son terribles. Ahora erupcionó un volcán, anteayer parece. Pero el lenguaje te permite ya no ser tú, ser nosotros. Y a través de ese nosotros, el lenguaje permite avanzar y derribar obstáculos. El lenguaje, mire, cuando el hombre nace, a diferencia del resto de la creación, es muy tremendo esto, porque casi todos los animalitos cuando nacen con cierta capacidad para sobrevivir por sí solos, en su mayoría. Un caballito tiene su potrillo y el potrillo ya puede pararse apenas minutos después de nacer. Y de hecho puede empezar a echarse a correr. Se mueve un poco porque está aprendiendo a equilibrarse, pero ya si tiene que arrancar de alguien, arranca, ¿me entiende? De alguna manera, el resto de los animalitos puede sobrevivir completamente solo al 1 o al segundo año de haber nacido. Pero un ser humano al segundo año depende absolutamente de sus padres, completamente. De hecho, el niño en su primera etapa de infancia, el apego a sus padres, el cariño de ellos, el abrazo de ellos, va a generar conexiones en su cerebro. Va a generar que su cerebro empiece a desarrollarse por el solo tacto de este padre a su hijo. Está comprobado últimamente que muchas de las cosas que desarrollamos nosotros se desarrollaron mientras amamantábamos. Se desarrollaron conexiones neuronales, parte de nuestro cerebro, que alcanzaron su pic de desarrollo en los momentos en que estábamos recibiendo más cariño. ¿Me va siguiendo? Pero es tremendo como la etapa del desarrollo del ser humano, el cerebro mismo, por algo que Dios puso en el hombre, empieza a buscar, ¿verdad?, en esta dependencia con sus padres, comunicarse con ellos de mejor forma. Y el niño empieza a intentar hablar. ¿Me sigue? Empieza a intentar dialogar con su papá, ya no decirle y nada más, sino dialogar con él, dialogar con su mamá, decirle hecho. ¿Qué quiere el niño? Ya, quiere esto. Al principio la mamá como que trata de interpretarle rápido, ¿verdad? De hecho lo hacen. Pero el niño necesita desarrollar el lenguaje. ¿Por qué razón? ¿Por qué el ser humano necesita desarrollar su lenguaje? Porque hay un tope en su cerebro de que si no lo desarrolla, se estanca su crecimiento. ¿Me va siguiendo? Su entendimiento está muy ligado al lenguaje. El entendimiento de un ser humano para vivir, para entender lo que le rodea, está ligado al lenguaje. Por eso la persona que lee bastante va a tener un desarrollo y un entendimiento un poco mayor, solo porque hay más conceptos en su mente con las que su cerebro puede trabajar. ¿Me va siguiendo? O sea que si yo no supiera hablar, necesito ver una silla al frente de mí para poder pensar en esa silla. Pero como ahora le pusimos un nombre a esta silla, le pusimos silla, yo solo con nombrarla puedo hacer que aparezca en tu mente y tú pensar en esa silla. ¿Me va siguiendo? No necesitas tenerla enfrente. Puedes tener una silla, una mesa, un comedor. ¿Se entiende? Un comedor, una mesa y una silla. Y trabajar con estas tres cosas sin tenerlas frente a ti, en tu mente. ¿Me va siguiendo? Idear cómo hacerlo, visualizarlo, solo porque ya tiene un nombre y ya puedes trabajarlo con tu lenguaje. ¿Me sigue? Entonces el ser humano requiere desarrollar su lenguaje. Es algo que Dios puso en él con el único deseo de que entienda el dabar. Amén. Lo terrible es que nosotros hemos reducido la voz de Dios a una experiencia tan mínima. Y no entendemos que la voz de Dios es toda una atmósfera. Por eso David decía que era como el rocío de Hermón, algo que cae sobre ti y te empapa completamente. Amén. ¿Está acá? Hay una hermana nomás acá, parece. ¿Hay alguien más? Dice así, Job 7:11.
Por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré con la angustia de mi espíritu. Fíjense, Job puede sacar de su espíritu algo, aunque es malo esa angustia, puede sacarlo porque puede hablar. Hablaré con la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. O sea, el hombre puede sacar de su interior lo que él requiera solo por el hecho de poder hablar. ¿Me va siguiendo? Ahora, cuando Dios, siendo Dios, en un ámbito donde ni siquiera existía la eternidad, porque no había principio y no había fin, y la eternidad tiene alfa y omega. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No hay tiempo en medio, pero sí hay un principio. Pero Dios no había principio, no lo había creado todavía. Dios estaba pensando en cómo crear ese principio. Cuando Dios, en su ámbito de Dios, analiza lo que iba a ocurrir, dices: yo voy a crear la eternidad, voy a crear seres angelicales, voy a estar en el trono, voy a estar sentado en un monte llamado el monte del testimonio, este personaje medio raro con rechazo se me va a querer revelar. Cuando se me revele lo voy a tener que exiliar al limbo, y ahí va a quedar en la dimensión desconocida dando vueltas. Pero como no lo puedo vencer yo directamente porque sería injusto, tengo que crear a alguien, crea al hombre, le da la facultad como espíritu de tener un cuerpo, de tener un alma. ¿Me va siguiendo? Pero ve que ese hombre va a caer. Va a caer por causa de la voz, porque va a escuchar otra voz. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, bla, 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 bla. El problema no era con la mujer, el problema es que había oído otra voz y había obedecido otra voz. Amén, está acá. Por cuanto obedeciste otra voz, dice, como va a caer, yo tengo que enviar de nuevo esa voz. Así que voy a enviar algo que yo puedo enviar desde este ámbito. El Señor dice: yo voy a enviar algo que yo puedo enviar desde un ámbito que es desconocido para el hombre, que el hombre no puede entrar a este ámbito. ¿Por qué no puede entrar al ámbito de Dios? Porque el hombre ya tiene un principio. ¿Me va siguiendo? Pero en esta dimensión ni siquiera hay principio. El principio comenzó recién aquí y continuó el tiempo. Pero acá adentro no hay principio, no existe todavía. Entonces, ¿cómo el hombre va a poder entrar, o Dios llegar a ese hombre que habita en una temporalidad? Está acá, ¿verdad? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿Cómo Dios va a habitar? ¿Cómo Dios va a venir y tocar al hombre que habita en esta temporalidad y que él le pueda entender? Dios dice: voy a enviar algo que yo puedo soltar desde aquí sin tener que renunciar a ser Dios para entrar a la temporalidad. ¿Me va siguiendo? Si yo salgo de este ámbito, dice Dios, si yo salgo de este lugar donde no hay principio y no hay fin, solo estoy yo. Si yo salgo de este lugar y me muevo a este lugar, dejo de ser Dios, porque comenzaría a tener principio. Entonces tengo que entrar sin salir. ¿Me sigue? Para hacer eso, dice Dios, voy a enviar mi voz. Envío mi voz. Mi voz puede salir de mí sin que yo deje este lugar y penetrar la temporalidad. Sale su voz, sale el verbo y se hace carne y habita entre nosotros. Y luego Él dice: ahora yo soy el alfa, yo soy el principio y soy el omega, soy el final. ¿Me va siguiendo? Ok, pero aquí hay un grueso peligro. Si el verbo fracasa en su misión, Dios se quedaba mudo, porque Él acaba de enviar su voz. Amén. Glorioso el Señor que no fracasó. Y si no fracasó, quiere decir que la voz está aquí en medio de ti, que la voz puede penetrar lo profundo de tu ser y enseñarte cosas que vienen de este ámbito que en tu ser tú no puedes entender. Lo apostólico tiene relación con entender la voz de Dios,
¿Cómo voy a entender lo sobrenatural si lo único que Él soltó de un ámbito, qué te digo? Que aquí no entran ángeles, porque los ángeles están en esta parte, en el lugar de la creación que no es material, que no es física, pero también tiene un principio. ¿Me va siguiendo? Ángeles, querubines, serafines y todos los ines que usted se puede imaginar están ahí. Y Dios crea otro ámbito que el que conocemos nosotros, el material, con la tierra, los planetas, las galaxias. ¿Cómo voy a entender aún un ámbito superior a esto, superior a todo ello, si no me conecto con lo único que ha salido de ese lugar, su voz? Con lo único que ha sido enviado de ese lugar, su voz. Qué terrible cuando alguien se hace llamar profeta y no entiende la voz de Dios. Porque hace de todo, habla de todo, sin comprender que esa voz vino de esta parte. Cuando aún nada existía. Este lugar aún existe. De hecho, la voz salió para tomar al hombre y meterlo en el corazón de Dios. E introducirlo en el corazón de Dios. Hay cosas muy terribles que aún no podemos entender. El hombre cuando habla saca de su interior lo que tiene dentro. Amén. Todo tu pensamiento interno, todo tu cavilar interno en tu corazón, si no tuviera voz, se quedaría ahí dentro de ti. No habría forma de soltarlo. No habría forma de transmitirlo. Pero la voz permite que eso salga, que eso se transmita. Amén. Ahora, el problema es cuando la iglesia camina en una voz, camina en un lenguaje, voy a usar este término, camina en un lenguaje que no es el lenguaje de Dios. ¿Me sigue? Camina en una forma de hablar y de oír que no es el lenguaje de Dios. Cuando eso ocurre, la iglesia queda terrenalizada. Lo apostólico queda envuelto en religión, porque no comprende el primer envío, el envío de la voz. Amén. Job 7, por tanto yo no reprimiré mi boca, hablaré con la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Del espíritu y del alma pueden salir cosas por la voz. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Yo puedo soltar vida y soltar de mi espíritu por lo que hablo, por lo que sale de mí, por la voz. Así que cuando adoro no solo estoy llenando el lugar de un sonido, estoy soltando una voz. Amén. Hay una capacidad del ser humano de soltar espíritu por su voz. Cuando tú hablas, tu voz te proyecta más lejos de lo que tú puedes llegar. ¿Cuánto le ha pasado que conteste un celular? Está hablando, aló, sí, Juanito. ¿Hay algún Juanito acá? Dios te bendiga, siervo de Dios. Aló, Juanito, ¿cómo estás? Y la imagen de Juanito se te aparece en tu mente. Porque la voz de él proyecta lo que él es. ¿Me va siguiendo? La voz de él proyecta lo que él es, lejos. Cuando tú hablas, ¿por qué Dios dice, no solo pienses lo que me quieres decir, háblalo? No solo pienses cuando quieres reprender algo. No, háblalo, te reprendo, dilo con tus palabras. ¿Me vas siguiendo? No solo lo pienses. ¿Por qué? Porque la voz puede proyectar lo que tú eres a distancias inimaginables. ¿Me vas siguiendo? O sea, yo puedo estar aquí en Guayaquil y trasladarme a Chile por causa de la voz y soltar algo sobre otra nación haciendo uso de algo que Dios puso en el hombre, la voz. ¿Sabe por qué los incas, los mayas, todos ellos sacrificaban, hacían tanto sacrificio? Porque no tenían teléfono, no tenían internet,
lo que ellos hablaban en su lugar de gobierno para ser esparcido lejos y que llegara al último confín de su gobierno, ellos sacrificaban, porque la voz de la sangre es fuerte. La voz de la sangre perdura en el tiempo. Y ellos conectaban su terror, su intimidación a través de esa sangre para que se esparciera por todo el reino aún donde ellos no pudieran llegar. Un pensamiento de las tinieblas basado en un principio espiritual. La voz te puede proyectar. Ahora escúcheme, ¿qué ocurre cuando la iglesia tiene un lenguaje desprendido de Dios? Que está desprendido de lo sobrenatural, de lo real de Dios. Proyecta religión, proyecta fracaso, proyecta miseria. Amén. Proyecta de todo menos soluciones, menos gobierno, menos autoridad. Necesito comprender la voz de Dios. En el ejército, por lo menos en Chile, hay una cosa que se llama la orden. Y se lee todos los días como a las 9 de la mañana, un poquito más temprano en realidad, después del desayuno. Es un papel, se llama la orden. Se para el mayor en rango, frente a toda la compañía, y dice, orden. Se ordena que el batallón 3 vaya a las 5 tanto a tal lugar, en tal forma, vestido de tal forma. Orden. Se ordena y lee toda la orden. Lo que ahí dice se tiene que hacer ese día. Todo. Contra viento y marea. Quien hizo la orden está en su escritorio. Pero proyectó su voz. ¿Me va siguiendo? Para que su voz llegue lejos y se cumpla, se envíe y se cumpla lo que él soltó. A mayor autoridad, mayor alcance de la voz. Ahí el que la agarró, la agarró. Los demás prendan la luz. Vaya conmigo a Lucas 2:46. Lucas 2:46. Esto es muy tremendo, porque cuando tú empiezas a conectarte con el dabar de Dios, puedes empezar a desarrollar entendimiento de lo que Dios quiere. Cuando tú entras a un colegio de médicos, por ejemplo, tienes que empezar a asimilar términos que son propios de la medicina. ¿Me sigue? Si tú quieres aprender a arreglar un auto, quieres ser mecánico, tienes que aprender términos que son parte de la mecánica. No, que el radiador. ¿Me entiende? Términos que en otro ámbito no se entienden. O sea, el lenguaje va generando una realidad que tú puedes trabajar con esa realidad y entenderla en tanto entiendes el lenguaje. Amén, ¿me va siguiendo? La religión tiene su lenguaje, como veíamos anoche. Varón de Dios. Pasa, varona. De paso está bien dicho. Pero hay un lenguaje, ¿me entiende? Y el que llega a la iglesia 3 semanas después ya entiende el lenguaje. No sé si a usted le pasó, pero yo cuando llegué a la congregación donde me convertí, no sé en qué me convertí, pero en algo, el término, el lenguaje, se convirtió. ¿Y en qué se convirtió? Me acuerdo que llegué con un amigo. Mi amigo no tenía idea de nada de la iglesia, ni un concepto había pasado por su mente. Y entonces yo le digo, al Señor no le gusta que seamos mundanos. Ay, ¿cómo eso me dice? Claro, que no seamos de este mundo. ¿Y de qué mundo hay que ser? No tenía idea, hermano. Un lenguaje que nosotros podemos entender en tanto estamos en la atmósfera donde ese lenguaje se suelta. Amén. Ahora hay un lenguaje de Dios que ni siquiera en palabras puede salir.
que cuando tú entras a esa atmósfera no sabes cómo decirlo. A veces uno está adorando acá y empieza a ver algo como esta imagen que tenemos enfrente. Hagamos el ejemplo que esa es una visión, la estamos todos viendo. ¿Cómo usted canta eso, hermano? Un rayo de luz. ¿Me sigue? Estoy viendo una visión, pero ¿cómo la canto? Un rayo de luz y una persona que está tratando de entrar. Es terrible. Si la adoración profética es difícil, no por el ver, sino por el transmitir correctamente lo que estoy viendo. Amén. Entender la voz permite que la iglesia sea apostólica verdaderamente, porque puede transmitir de manera específica como arquitecto lo que está recibiendo. Un arquitecto no puede poner un cable donde no iba. Amén. O la alcantarilla en otro lugar. Recuerdo haber pasado por un edificio donde estaban rompiendo, se supone que estaban construyendo. Yo era chico, me acuerdo, era muy pequeño, y vi a la gente rompiendo el cemento que habían echado una semana antes. Y yo me pongo a reír. ¡Ah, ja, ja! Me pareció muy gracioso. Con unos amigos, tenía como 10 años yo creo. ¡Oh! Me pongo a reír, y digo, ese fue el que echaron la semana pasada. Y el caballero me dice, sí. ¿Y por qué lo están rompiendo? Me dijo, es que echaron el cemento donde iba una alcantarilla, me dice. ¿Cómo? Sí, el arquitecto y los planos. Y empezó a hablar, yo no lo entendí mucho. Pero un arquitecto, apóstol, perito arquitecto, tiene que entender la voz de Dios. Porque si no está tapando los conductos con cemento y no sabe. Cree que su piso es espectacular, pero en realidad tiene todo tapado y de repente ¡pum! Le va a explotar. Porque el diseño está en la voz. Y la voz, vuelvo a decir, a veces no se puede transmitir con palabras. No es oída una voz, dice. No hay voces que salen, decía Salmo. Nadie habló, no hay palabra que salga, pero por todos lados sale su voz. A ver, ¿cómo es eso, David? ¿Cómo es que no hay palabra, pero por todos lados sale la voz? Ahí tienes el ejemplo de Jeremías. No hay una palabra en medio. Solo entra, ve el alfarero y la voz lo impacta. Así voy a hacer con Israel. Tum, tum, tum. ¿Me sigue? Ser envuelto por una voz. Lucas, y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían como él hablaba, oían su voz, estaban fuera de sí, de su entendimiento y de sus respuestas. ¡Wow! Decían. Mira cómo habla este niño. 12 años tenía Jesús. Mira el entendimiento que sale de él. A veces hemos hecho el ridículo como iglesia, hermano. Tenemos que admitirlo. Cuando un gobierno necesita algo, llama al curita, llama al masón, llama al del partido político. Y rara vez, a menos que quiera votos, llama a los líderes de la iglesia. ¿Por qué no los llama antes? Porque cree que ellos no tienen entendimiento de lo que él necesita desarrollar. ¿Me sigue? Básicamente porque el lenguaje de esa persona manifiesta lo que entiende. Si tu lenguaje es solo religión, manifiesta lo que entiendes. Religión. Dice, y todos los que lo oían, todos, estaban fuera de sí, no podían creer por su entendimiento y las respuestas que él daba. La voz estaba enfrente de ellos, la voz que salió de lo eterno estaba frente de ellos y empezó a responderles. Amén. Corintios 13:11. Corintios 13:11. Primera de Corintios 13:11. Creo que es Primera de Corintios.
perfecto. Corintios 13:11, ¿lo tiene? Cuando yo era niño, hablaba, pensaba, juzgaba. Las tres cosas están relacionadas. Como hablaba como niño, entonces pensaba como niño. Y como pensaba como niño, todo lo juzgaba como niño. ¿Me sigue? Si yo tengo una voz de niño dentro de mí gobernando, voy a pensar como niño. Si la iglesia tiene una voz que no es la que fue enviada, va a pensar conforme a su voz, a esa voz, y va a juzgar conforme a esa voz. Si la religión es la voz que nos sustenta, esa religión nos va a hacer pensar como religiosos, juzgar como un religioso. Lo que Dios está diciendo es que tenemos que cambiar el lenguaje que gobierna nuestro interior. Amén. Tenemos que desprendernos de ese lenguaje terrenal y empezar a asimilar lo eterno. Empezar a tener el tiempo necesario con el Señor, de tal manera que la unción de su voz me envuelva, sea una atmósfera, que donde quiera que yo esté, yo sepa lo que Dios quiere hacer. Amén. A lo largo de mi tiempo de ministerio, he conocido muchos apóstoles, algunos muy tremendos y otros que mejor es tomar agua. Y la mayoría de esos otros tienen como el anhelo de controlar. No, porque yo soy el apóstol. Tú tienes que sujetarte a mí. Si yo puedo sujetarme a alguien cuando alguien oye la voz. Yo quiero sujetarme a alguien cuando ese alguien oye la voz. Pero no me pida que me sujete a alguien que no entiende nada. Jesús nunca se sujetó a un fariseo. Conforme a la ley, los de Leví tenían autoridad conforme a la ley. ¿Me va siguiendo? Pero él no se sujetaba a ellos porque ellos estaban gobernados por otra voz. La voz de la tradición, la voz del Talmud, la voz de los griegos, la voz de los saduceos. Estaban gobernados por otra voz. 600 mandamientos extras que no aparecían, que no habían salido de la voz de Dios, los habían añadido y esa voz los manipulaba, los controlaba. No, yo no puedo sujetarme a ustedes. Mi padre me acaba de decir algo y todo lo que hablo lo escucho de mi padre y todo lo que hago se lo veo hacer a él. Todo lo que hago lo veo hacer a él. Aún está hablando de la voz, de esa atmósfera que es la voz, que esa voz que puedo ver, esa voz que está frente a mí y la puedo ver. Si él me dice entra por un haz de luz, yo voy a entrar porque es lo que estoy viendo que él me está diciendo hacer. Amén. La voz tiene que envolver a alguien. ¿Y sabe qué? Se nota cuando alguien está envuelto por esa voz. Si es algo que no se puede fingir. No se puede fingir. No se puede manipular. Simplemente se le sale por los poros, hermano. Cuando la voz de Dios está ahí. Cuando yo era niño hablaba como un niño. Tenemos que dejar ese lenguaje de terrenal. Ese lenguaje terrenal que nos obliga a pensar terrenalmente. Vaya conmigo a Génesis 11:1. Génesis 11:1. Esto es muy tremendo porque al salir de un lenguaje de niño, y esto en lo físico ocurre, ¿verdad? Usted sabe que el niño tiene un lenguaje muy concreto, casi como yo querer tomar esto, porque está aprendiendo lenguaje de niño. Como el niño juzga y piensa como niño, y entonces cuando usted le dice, mijito, vaya a la cama, él se pone a llorar, dice, no, quiero jugar, quiero jugar.
No, si mañana puede seguir jugando, y para él como que mañana no existe. ¿Me sigue? ¿Por qué no existe? Porque su lenguaje está siempre centrado en el presente. Yo quiero ahora tal cosa. ¿Me sigue? Pero cuando él va creciendo y su lenguaje y en su mente, su pensamiento comienza a ser más abstracto, él puede salir de su lugar, por decirlo así, y pensar fuera de él. Entonces ya no le preocupa que si mañana puede seguir jugando. ¿Me sigue? Si no puede hacer ese ejercicio, aún tiene un lenguaje de niño. Qué terrible es que nosotros como iglesia no hemos podido concentrarnos en hacer cosas que no vayan más allá de 3 años, que no tengan una proyección mayor a 3, 4 años, con suerte 4 años. Porque todo es inmediato, todo es la inmediatez del momento. Básicamente porque el lenguaje de lo terrenal nos ha gobernado. Por eso no nos podemos proyectar, por eso no podemos pensar en las próximas generaciones. ¿Cómo va a pensar en las próximas generaciones si su mente y su lenguaje continuamente es la inmediatez? Lograrlo ahora. ¿Me va siguiendo? No sabe de proceso. O sea, le oraron hoy día y mañana él ya quiere hacer todo. Y no estoy diciendo que no tenga el ímpetu. No, entiéndame bien. Estoy diciendo que hay un proceso determinado desde la eternidad. Que cuando yo entro al dabar de Dios, puedo comprender paso a paso lo que viene e ir elaborando paso a paso lo que está enfrente a mí. Amén. Y no solo voy a estar proyectándome para mí mismo como iglesia, sino para las próximas generaciones que están delante de mí. Porque el dabar de Dios salió para 1000 generaciones. Para 1000 generaciones. Antes se escuchaba en cassette. Ahora encontrar un cassette es difícil. Si a usted le quedó uno por ahí para escucharlo, ¿dónde lo escucho? Las generaciones van cambiando. Amén. Su contexto va cambiando. Pero si yo hubiese centrado, no voy a centrar el proyecto que Dios me dio en elaborar 1000 cassettes. Ok, mientras estén los cassettes bien. Pero empezaron a salir los CD. No, es que Dios me dijo 1000 cassettes. ¿Me sigue? ¿Me va siguiendo? Se quedó con los 1000 cassettes. ¿Si quién se los va a llevar si no sirven? ¿Me va siguiendo? O sea, puede ser muy lindo lo que dijo en ese cassette. Pero al estar centrado en el lenguaje terrenal, del contexto momentáneo, no puede proyectarse. Estoy dando un ejemplo súper básico, pero no puede proyectarse a 1000 generaciones. Señor, permítenos construir tu voz en tu voz. El diseño perfecto que no solo servirá ahora en el 2015, sino que es totalmente aplicable en el 2030. ¿Me va siguiendo? Porque no está basado en el contexto que estoy viendo, sino que está basado en la esencia del hombre como ser. Cosas que no cambian. ¿Me sigue? Señor, permítenos elaborar un discipulado que no esté basado en el contexto inmediato de hoy, sino en algo que esté desarrollándose conforme al ser del hombre, dónde lo tomo y a dónde lo quiero llevar. Permítenos un discipulado donde les enseñemos a hablar. Porque se enseña de todo, menos las cosas más específicas. Génesis, fíjese. Era entonces, 11:1, era entonces toda la tierra una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y se asentaron allí. Y decían, vengan acá y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y luego fueron y dijeron los unos a los otros, cambiemos el ladrillo en lugar de piedra y el... Tengo otra revisión por si acaso. Estoy acostumbrado a la Reina Valera.
Dice, dice, y el betún, en lugar de mezcla. Y dijeron, dad acá, edifiquemos ciudad y torre que tenga la cabeza en el cielo y hagámonos nombre y fama y no nos esparzamos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen mi versión dice un lenguaje. El pueblo es uno porque tiene un lenguaje. El pueblo es uno y está construyendo algo pervertido porque tienen un lenguaje pervertido y todos piensan en lo mismo. Podemos terminar construyendo cosas, y de hecho, desgraciadamente, en gran forma fue así. Ladrillos. Babilonia. Construyendo Babilonia porque teníamos un lenguaje babilónico. Para yo romper Babilonia en mí, tengo que sacar el lenguaje de Babilonia. El lenguaje que dice, edifiquemos ladrillos en vez de piedras. El lenguaje que dice, pongamos nuestro nombre en alto. El lenguaje de Hollywood, de la parafernalia, ¿verdad? Que me tiren humo mientras camino. Un lenguaje que va creando una realidad. Un lenguaje que viene del inframundo. Va a producir estructuras del inframundo. Un lenguaje que viene de lo terrenal va a producir estructuras terrenales. Si yo logro quebrar ese lenguaje, voy a dar un ejemplo bien bueno. A algunos pastores les va a gustar. Si yo quiero transformar la adoración, tengo que cambiar el lenguaje de la adoración. Tengo que revisar las canciones que cantamos. Eso es un ejercicio muy sencillo. Amén. Tengo que estar ojo a cuando se esté cantando una canción para ver si eso está acorde a lo que se está soltando sobre la congregación. Amén. Si le digo a la congregación que a través de la fe pueden alcanzar todo lo que Dios puso en ellos, no puedo poner una canción que está negando eso. Amén. Porque en tanto ellos canten, ese lenguaje va a generar una atmósfera y ellos van a construir lo que el lenguaje de esa atmósfera tiene. Pero si al cantar, al adorar, sea proféticamente o sea con una canción, lo que estamos soltando es acorde a lo que Dios está haciendo, no solo en la iglesia, sino a través de este momento, entonces vamos a construir lo que Él quiere. Amén. Babilonia busca el lenguaje. Babilonia busca atrapar el lenguaje y generar su propio lenguaje. De hecho lo hace. Centra nuestra forma de hablar en cosas que a Dios no le interesan. Voy a decir algo que puede sonar duro. ¿Tienen cinturón de seguridad los asientos, verdad? Ayer cuando estábamos adorando, de repente en medio de la adoración, yo le decía, Señor, ¿por qué no podemos romper? Había un límite que estábamos alcanzando, necesitábamos pasar. Y estábamos adorando, y yo le decía, Señor, ¿por qué no podemos pasar ese límite? Y el Señor me dice, por un concepto que es correcto, pero es incorrecto aquí. Eso fue en la adoración. Y yo le decía, ¿cuál es? Me está diciendo Jehová de los ejércitos. Espérate. O sea, está bien, me sigue. Jehová de los ejércitos. Pero él me dijo, y ahí me pateó la cabeza porque después me senté a buscarlo, me dijo en qué parte del todo Nuevo Testamento alguno de mis hijos me volvió a decir Jehová. Yo le dije, ¿cómo te decimos? Imagínense, yo estaba adorando aquí, como usted, ¿verdad? ¿Cómo te decimos entonces? Dime Padre. Al decirme Padre, tú te haces parte de lo que yo hago. ¿Me entiende? No es que el término Jehová esté mal, o sea, aclaro, no es que el término Jehová esté mal, solo que en el momento, lo que estábamos viviendo anoche, al decir Jehová era que Él estaba peleando y nosotros mirando cómo peleaba. ¿Me entiende? Pero cuando yo digo Padre de los ejércitos, me estoy asociando a lo que Él está haciendo y estoy sumándome a eso.
Amén, como hijo. Un hijo solamente puede hacer eso. Entonces me bajé, tomé mi computador, buscador bíblico. ¿Cuántos tienen de eso en su Biblia? Buscador, Jehová, Nuevo Testamento. 0 respuestas. A ver, a lo mejor en la revisión, busqué en otra. 0 respuestas. Busqué en otra, Jehová. No, nadie, hermano. Todos le decían el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre nuestro. De hecho, Jesús tampoco le nombró Jehová. Y me puse a pensar, ¿verdad que Jehová fue un arreglo gramatical de los judíos? Porque no podían pronunciar el yo soy. ¿Me sigue? Usted sabe eso, ¿verdad? O sea, no es una novedad. Tampoco es una herejía, es la realidad. Ahora no con eso, saquemos los nombres de Jehová. No estoy hablando de eso. Y todo contra los testigos de Jehová. No, nada de eso. No estoy hablando de eso. Solo estoy queriendo darle un ejemplo de cómo un concepto, amén, a veces necesita ser cambiado para que podamos ser llevados a otro lugar. Por eso cuando yo escucho una predicación, no solo estoy atento a lo que el hombre está diciendo, sino a lo que Dios me puede decir a través de él, aunque él no lo diga. Amén. Entonces, yo anoto, la mayoría de las cosas que anoto son las que Dios me está diciendo, aunque él no lo está diciendo, ¿me sigue? Pero como el dabar de Dios está ahí, yo estoy envuelto en ese dabar. Yo estoy conectado a esa voz. Y estoy esperando que de esa voz, como dice Pablo, se encaje lo espiritual a lo espiritual. Amén. Se ubique cada cosa, como los niños cuando juegan a esos jueguitos de hacer ubicar el monito para que entre. Así el Espíritu empieza a hacer que las cosas se ubiquen dentro nuestro. Amén. Pero eso solo puede hacer a través del dabar de Dios, que empieza a ubicar una cosa con otra. Salmo 137:1. Salmo 137:1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces que están en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Fíjese que Babilonia hace pedazo con la adoración. Todas las arpas estaban colgadas en Babilonia. Cuando nos pedían allí los que nos cautivaron las palabras de la canción, aquí dice el dabar de la canción, colgados nuestras arpas de alegría diciendo, cantadnos de las canciones de Sión. ¿Cómo cantaremos canción del Señor en tierra de extraños? Babilonia lo que hace es quitarte el dabar y dejarte un lenguaje basado en el yo. El dabar de Dios siempre tiene un propósito y un objetivo que en primera instancia no te va a beneficiar a ti. Alguien diga amén a eso. El dabar de Dios siempre busca un objetivo que en el hacer ese objetivo tú vas a tener que morir a ti mismo. Se acabaron los amenes. El dabar de Dios siempre va a empujarte, te va a hacer ver, mejor dicho, te va a hacer ver que todo el diseño de Dios contigo, que todos tus dones, que todo tu ministerio no es para ti, sino para que desarrollándose eso, otros sean bendecidos. Otros alcancen lo que necesitan alcanzar. El dabar de Dios va a empezar a quebrar el super yo que está en el corazón del hombre. El dabar de Dios va a empezar a romper el lenguaje egocéntrico que hemos tenido. De hecho, cuando a veces se bromea y se dice esas adoraciones donde Señor bendíceme a mí, ¿verdad? Tócame, lávame, inspírame, empújame, de paso dame. Centrado en el yo, centrado en mi necesidad, en lo que yo quiero, eso es el lenguaje de niño. Eso se puede entender en un niño, pero si tú sigues hablando así, lo que vas a tener es una congregación de niños. Amén, ¿me va siguiendo?
si tú sigues inspirando a la gente a centrarse en lo que ellos quieren, vas a tener una tropa de langostas consumidoras que van a salir afuera a consumir hasta desgastar todo y nada van a dejar. Y van a ser proclives a la cautividad del marketing. Porque el lenguaje que se soltó, entre comillas, con autoridad desde una plataforma, era un lenguaje centrado en el yo, centrado en la temporalidad. Cuando tú te centras en el yo, inmediatamente quedas atrapado por la temporalidad. No puedes entender lo eterno mientras estés centrado en el yo. Ahí el que la agarró, ¿verdad? Babilonia lo que hace es atrapar el dabar. Busca atrapar el dabar y darte otro lenguaje. Quitarte el dabar de Dios y darte otro lenguaje. Un lenguaje que tú puedas masticar, que parece que está resolviendo algo, pero en realidad no resuelve nada. Que parece que está buscando llenar tus limitaciones, pero en realidad no está llenando nada. Mateo 22:41 dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué os parece del Cristo? Si lo tiene, Mateo 22:41 me dice amén. Ok, levante la mano el que ya lo encontró. Vamos a hacer hoy día concurso de Biblia. ¿Cuántos jugaron el concurso de Biblia alguna vez? Y los demás, aleluya. Mateo 22:41. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Fíjese, quiero que note esto. Jesús está en el dabar. Él, toda la escritura, todo lo que leía en la Torá, él lo entendía desde otra perspectiva, porque él no estaba sujeto al lenguaje terrenal. Amén. De hecho, Jesús, cuando vino, hizo un cambio tan brusco del lenguaje, empezó a usar términos que no se usaban, como apóstol, por ejemplo. Apóstol era un término que se usaba solamente en esferas de gobierno, no en ámbitos religiosos. Pero como Jesús no estaba hablando de religión, él usó términos que no tenían nada que ver con la religión. ¿Me sigue? Usó el término eclesia. Después la gente lo religiosidad, lo llenó de religiosidad hasta la médula. Y cuando le dices tú a alguien iglesia, piensa en una casita con una cruz arriba. Pero en ese tiempo eclesia era una comunidad que se juntaba para gobernar. No tenía nada que ver con lo que hoy en día es. No hacían culto en la iglesia. ¿Me sigue? Jesús empezó a usar términos que quebraran la mentalidad y establecieran otra manera de pensamiento. Y él está frente a los fariseos y le está preguntando algo en Mateo. Le está preguntando algo que ellos leen, que supuestamente, que de hecho memorizaban con las comas y todo, y que debían entender. Les dice: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De David? Dícenle ellos: de David. Él les dice: pues como David en espíritu, fíjese, ahí está la clave, en el espíritu, le llamó Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, un padre no le llamaba Señor a su hijo. ¿Me va siguiendo? La cultura judía, el hijo se sujetaba al padre por lo menos hasta los 30 años. Entonces dice: ¿cómo si es su hijo le dice Señor? Pues si David le llamó Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Se quedaron todos así. Era el hijo, pero le dijo Señor, pero es Señor, pero es hijo.
no les calzaba porque había un lenguaje religioso, terrenal, que limitaba el entendimiento a lo que Dios estaba soltando. Que limitaba el entendimiento a lo que Dios estaba soltando sobre ellos. El espíritu de la profecía, si una cosa poderosa que hace, es empezar a quebrar el lenguaje terrenal en alguien. Lo empieza a quebrar en tanto lo sumerge en el dabar de Dios. Amén. De tal manera que estas cosas que parecen una contradicción se vuelven completamente entendibles cuando estás sumergido en el dabar de Dios. Amén. Ahora, Juan 1:48. El problema de nosotros como iglesia, vamos a salir de aquí sin ese problema. Que todo nuestro lenguaje a la hora de hacer algo se centra en 3 palabras: ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y dónde? Es un problema. Cada vez que queremos accionar, cada vez que se sienta a la mesa de siervos de Dios, de diáconos, de obispos, como quiera llamarle, para determinar qué hacer, normalmente estas 3 palabras aparecen, y que no están mal, solo que no es lo primero. ¿Cómo?, ¿cuándo? ¿Y dónde? Estas 3 cosas, el cómo, el cuándo y el dónde, están íntimamente relacionadas con lo temporal. Amén. Con lo que va a ocurrir solamente en este ámbito. ¿Cómo?, cuándo y dónde? Juan 1:48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Fíjese, ¿dónde? O sea, Natanael está con alguien sobrenatural y le dice: ¿pero y dónde? ¿Cómo? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. O sea, lo primero que nace de Natanael es: ¿cómo hiciste esto? Está el milagro, ¡pum!, se sana a alguien. ¡Oh, cómo lo hizo! Y nadie se pregunta por qué ocurrió. Amén, ¿me va siguiendo? Alguien cuenta un testimonio: no, el Señor hizo esto, aleluya. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Dónde fue? ¿Cuándo? Y nadie se pregunta por qué. ¿Por qué Dios lo sanó? ¿Por qué Dios te trajo aquí? El cómo, el cuándo y el dónde son secundarios. Se responden solo cuando entiendes el por qué. El por qué, la palabra, la pregunta ¿por qué?, siempre te va a llevar un poco más allá de lo temporal. Siempre te va a llevar a profundizar algo que no está sujeto por el tiempo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué, iglesia, haces lo que haces? ¿Por qué haces congreso? ¿Por qué haces escuela? No importa el cómo, no importa el cuándo y no importa el dónde, cuando tienes claro el por qué. No importa cómo se forma un apóstol, no importa cuándo, no importa dónde, si todavía no entiendo el por qué. ¿Me vas siguiendo? ¿Por qué Dios te llamó? ¿Por qué Dios te trajo aquí? ¿Por qué haces lo que haces? Si empiezas a preguntarte esto, te vas a dar cuenta de todas las cosas que te sobran, que están de más. ¿Por qué compro lo que compro? ¿Por qué miro lo que miro? ¿Por qué le presto mi oído a algunas cosas y a otras no? El cómo, el cuándo y el dónde es secundario. No importaba si era hijo, si era señor de David, importaba por qué. ¿Por qué lo llamó Señor? ¿Por qué le dijo siéntate a mi diestra? ¿Me va siguiendo? Cuando Jesús leía algo, lo primero que venía a él, ¿por qué?
¿Se acuerda cuando le explicaban esto de quién se va a casar en la resurrección porque tuvo 3 maridos? ¿Se acuerda, verdad? Y el Señor le dijo, no, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No escuchaste que fue dicho, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Jesús leyó eso, Él dijo, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué dijo yo soy? ¿Por qué no dijo yo fui el Dios de Abraham? Si Él se murió, ¿por qué no dijo yo fui en el pasado, cuando estaba vivo? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué dijo yo soy ahora? Porque Abraham, Isaac y Jacob están vivos, están en el cielo, pero están vivos. ¿Me sigue? El por qué. ¿Por qué Jesús hace lo que hace? ¿Por qué tomó barro y lo puso en sus ojos? ¿Por qué escupió sobre él? ¿Por qué lo envió al Siloé, al estanque de Siloé? Oh, qué maravilloso que fue y se mojó con agüita. Mojemos a toda la gente con agüita, porque el cómo es más importante, así que todos se mojen los ojos. Religión. No importa tanto el cómo hasta que no entienda el por qué. ¿Cómo hago el culto? ¿Cómo hago la canción? ¿Cómo me meto en lo profético? ¿Y saben lo terrible de esto? Que lo que va ocurriendo es que empezamos a hacer religión de todo. Cuando nos centramos en el cómo y el cuándo y el dónde, todo se vuelve religión. Aún lo más puro de Dios lo tomamos y lo hacemos religión. No, es que lo profético tiene que tener los ojos cerrados para cantar. Yo vi que así se hacía. No, en esto no se echa aceite, se echa sal nomás. ¿Me sigue? Bueno, ¿y si Dios le dijo que echara aceite? Si no importa cómo, importa por qué está haciendo eso. Amén. No, si el chofar tiene cosas de oro y incrustaciones, es más espectacular. Poder perruno, no, es otra cosa. Scooby-Doo, ¿no? El chofar es importante cuando entiendo el por qué. ¿Por qué hago ese sonido? ¿Por qué Dios me está pidiendo que lo haga ahora? ¿Por qué no me pidió ayer? ¿Por qué no me va a pedir tal vez mañana? ¿Por qué necesito hacerlo? Si Dios me pide hacerlo hoy y yo entiendo el por qué, aunque no tenga un chofar y haga el sonido con la boca, eso va a resultar igual. Porque Dios no está limitado a las cosas, a los artefactos. La precisión profética de un profeta no está basada en los elementos, en los simbolismos. Está basada en la voz de Dios, en ser preciso con la voz de Dios. Porque si no, deme un momento, porque si no, olvídese, hermano. Próximo profeta va a tener que andar con una mochila de cosas. Imagínese con el altar, la flecha, para ver si Dios le pide algo. ¿Me entiende? Pero tú ves a Jesús así como si nada, ¿me sigue? No limitado por nada de lo temporal, no limitado, vuelvo a decir, por nada de lo temporal, no limitado por nada de lo temporal. Una iglesia apostólica, una iglesia profética, no está limitado por lo temporal, entiende el porqué. Es tan terrible esto que hay un sistema en la cabeza, el sistema límbico, que guía emocionalmente tu voluntad. Cuando tú quieres hacer algo, el sistema límbico se activa y te empuja a hacerlo. Ese sistema límbico responde a una sola pregunta: ¿por qué? Tú puedes sentar a alguien, ponerle electrodos en su cabeza y preguntarle: ¿cómo hiciste esto? ¿Cuándo hiciste esto? Y ese sistema está ahí apagado. Hasta que le dices: ¿por qué lo hiciste? Y ¡pum!, se enciende. O sea, tu voluntad no se va a mover hasta que entiendas por qué. Tantas veces he tratado de hacer esto, Señor, y no sé, no tengo la fuerza. Es que todavía no entiendes por qué. ¿Y por qué todavía no lo entiendo, Señor? Porque tu lenguaje está centrado en lo temporal. Quieres saber cómo, quieres saber cuándo, quieres saber dónde.
Pero parte por lo primero, por lo esencial, por lo apostólico genuino. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, Señor? ¿Por qué decidimos salir de nuestra casa y venir hoy, esta mañana acá? ¿Por qué hicimos eso? Si no entiendo eso, aunque esté aquí todos los días, no voy a entender nada. Y voy a salir y va a ser una carpeta más llena de apuntes, guardada con quizás cuántas carpetas más. Pero si yo entiendo el porqué, cada palabra va a ser una semilla dentro de mí que va a dar fruto al 100%. Padre, ahí donde estás, cierra tus ojitos, Padre. Queremos desprendernos de todo lo temporal, Señor. Enséñanos a hablar. Los discípulos tenían tradición de oración cultural, de familia, pero aún así se acercaron a ti porque vieron otra manera, vieron otra sustancia. Te dijeron, enséñanos a orar, enséñanos a hablar delante de Dios. Y hoy te decimos, enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor. Queremos soltar toda la temporalidad de nuestro corazón. Todo eso que está centrado en nuestras propias necesidades. Queremos ser libres hoy. Hoy, Señor. De toda religión. Nos desprendemos hoy de toda religión que aún consciente estamos viendo delante de nosotros. Queremos conectarnos con esa voz enviada para hacer luz y para hacer vida. Queremos empezar a leer con otros ojos las Escrituras. Queremos hacer las preguntas correctas. Queremos buscar el entendimiento que importa. Queremos comprenderte a ti, Señor. Donde estás con tus propias palabras. Con tus propias palabras, presenta todo aquello que aún no has podido entender delante de Él. Todo aquello que sientes que aún estás limitado para alcanzarlo. Que aún sientes que has esperado demasiado para alcanzarlo. Que has dicho, Señor, tú me dijiste tal cosa y aún yo no veo la plenitud de aquello que tú soltaste un día sobre mí. Hoy lo pongo delante de ti. Quiero empezar a verlo con otros ojos. Tal vez hay algo que no estoy entendiendo. Santo. Tal vez hay algo que necesito comprender. Señor, tu luz, la voz de tus palabras están tocando lo más profundo de mi ser. Estoy viendo cómo hay gente que aún en sus cerebros se están creando nuevas conexiones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ve a ese gen que la iniquidad quiso activar, que la iniquidad quiso tomar para sí. Espíritu Santo, ve a ese gen que tiene relación con el lenguaje, aún nuestros cuerpos. Se quiebra toda envoltura de las tinieblas.
Se quiebra toda conexión de la iniquidad. Se quiebra toda conexión de la tiniebla al lenguaje terrenal en el nombre de Jesús. Toda predisposición a lo temporal se rompe en el nombre de Jesús. Viene la voz del propósito. Vienen las preguntas correctas. Suben de tu corazón. Empiezan a subir. Porque es cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Él preparó a los que le aman. Y hoy estamos aquí, gente que te ama, Señor. Estamos aquí porque te amamos. Hemos decidido ir tras de ti. Suban esas cosas desde el interior del cuenco de oro de nuestro corazón, desde las puertas de nuestro corazón. Suban en el nombre de Jesús cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Ahora salgan de la eternidad de nuestro espíritu. Las llamamos palabras que tú soltaste cuando aún éramos un embrión. Recuerdos que tenemos aún en el vientre de nuestra madre cuando vimos tus ojos. Salen de nuestro espíritu. Empiezan a llenar todo nuestro ser. Sí, Señor. Empieza a acercarte al estanque de Siloé. En tu espíritu, acércate al estanque del enviado. Ven al estanque del enviado. En el nombre de Jesús te estoy llamando a tu espíritu. Estoy llamando a tu espíritu. Ven, pon agua en tus ojos, pon agua en tus oídos. Ven, sumérgete en ese estanque. Hay aguas de eternidad que vienen a romper todo lo temporal en ti. Empiezan a bajar los proyectos que van a ser para 1000 generaciones. Empiezan a descender las ideas de Dios para 1000 generaciones. Para 1000 generaciones se suelta en el nombre de Jesús. Póngase en pie. Póngase en pie. Sumérgeme en el estanque de tu voz. Sumérgeme. Lava mis ojos, mis oídos. Sumérgeme en el sonido de tu voz. Activa en mí eternidad de tu corazón. Levanta tus manos ahí. Nos sumergimos en el estanque. Padre, que todo lo que viene ahora en adelante, que todo lo que va a ocurrir en estos días, pueda entrar luz a nuestros ojos, pueda entrar el sonido de tu voz a nuestros oídos, sin impedimento, sin contaminación, sin mezclas, en el nombre de Jesús, sin sincretismo. Ahora en el nombre de Jesús, sumérgeme. Ninguna palabra se va a desperdiciar. Sumérgeme en el estanque de tu voz. Lava mis ojos y mis oídos. Siloé está delante de mí. Introduzco mi sed a la
las aguas del enviado, sumérgeme. Estoy entrando más profundo en las aguas que salen de tu fuente. Sumérgeme en las aguas de lo eterno. Quiebra, Señor, quiebra en el nombre de Jesús ese estancamiento, esa inercia del ser espiritual. Hay algunos de ustedes que habían tenido temporadas muy poderosas de Dios y en este último tiempo han sentido un estancamiento y se han preguntado qué es lo que está ocurriendo. Este es el momento. Entra en el nombre de Jesús. Entras a un aceleramiento. Se rompe toda inercia que ha venido a ser provocada sobre tu espíritu. Se rompe todo estancamiento en el nombre de Jesús. No hay temporalidad, no hay temporalidad para ti. En el nombre de Jesús, todo lo que te fue dado es eterno. Todo lo que te fue dado es eterno. Todo lo que se te fue dado es eterno. Y puedes multiplicarlo. Y puedes hacerlo ascender. Se suelta ahora. Se suelta todo estancamiento. Sí, Señor. Sí, Señor. Tu espíritu se está acelerando. Tu espíritu se puede acelerar aunque tu cuerpo ahora no tenga ese mismo ritmo. Tu espíritu se está acelerando. Sí, Señor. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos aquí. En el nombre de Jesús. Se abran puertas de sabiduría y se abran puertas de temor de Dios en sus corazones, en el nombre de Jesús, para oír tu voz con sabiduría y para oír tu voz con temor de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.